Vamos a ver ahora otro tipo de problemas. Siempre vamos a aplicar los principios que aplicamos en los problemas anteriores. Pero hoy tenemos una variante más. Por ejemplo, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que el triplo de la suma de dos números es 1350 y que el duplo de su diferencia es 700. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es hallar cuál es la suma de los dos números y cuál es la diferencia de los dos números. Para hallar la suma, el triplo de la suma es 1350. Significa que en esos 1350 tenemos tres veces, puesto que es el triplo, tenemos tres veces la suma de los números. Entonces vamos a dividir esto entre 3 para hallar la suma de los dos números. Tercera de 13 es 4, tercera de 15 es 5, 450 es la suma. Su diferencia nos dice que el duplo de la diferencia es 700. Quiere decir que en estos 700 tenemos dos veces la diferencia de los números. Entonces, ese 700 va a haber que dividirlo entre 2, puesto que aquí tenemos el duplo, lo tenemos dos veces. La mitad de 700 es, mitad de 7 es 3, mitad de 10 es 5, 350. La suma de los dos números es 450 y su diferencia es 350. Utilicemos el primer principio para hallar el número mayor. Vamos a buscar el mayor. ¿Qué nos dice para hallar el número mayor? Que si a la suma de los dos números, que es 450, le sumamos su diferencia, que es 350, nos va a dar el duplo del número mayor. Quiere decir que el número mayor lo vamos a hallar dividiendo 800 entre 2. El número menor va a ser entonces 400. Número mayor, 400. Vamos a buscar ahora el número menor. ¿Cómo hallamos el número menor? A la suma, que es 450, le restamos el número mayor, que es 400, y esto nos va a dar 50. Número mayor 400, número menor 50. La suma 400 más 50, 450. El triplo, 450 por 3, 350. Y veamos un segundo ejemplo. Hay que ver cuáles son los datos que nos da el problema. Veamos qué datos tenemos para este segundo problema. Si nos dice que la mitad de la suma de los dos números la mitad de la suma es 850 y el cuádruplo de su diferencia es 600,
¿Cuáles son los números? Nuestra incógnita es buscar los números. Entonces, relacionemos los datos que tenemos. Busquemos la suma primero. ¿Cuál es la suma de los dos números? Lo que tenemos es que la mitad de la suma es 850. Si la mitad es de 850, quiere decir que la suma va a ser esos 850 multiplicado por 2. 2 por 0, 0, 2 por 5 dio 1, 2 por 8 dio 6 y 1, 17. La suma es 1700. Hoy busquemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de esos dos números? ¿Qué datos tenemos? Que el cuádruplo de diferencia es 600. 4 veces la diferencia está en 600. Quiere decir que ese 600, para hallar eso, ese 600 habrá que dividir entre 4. 6 entre 4 a 1, 20 entre 4 a 5, 150. La suma es 1700 y la diferencia es 150. Hoy busquemos el número menor. ¿Cómo hallamos el número menor? Si a la suma de los dos números, que es 1700, le restamos su diferencia, que es 150, nos va a dar el duplo del menor. $1550 es el duplo del menor. Quiere decir que para hallar el menor yo tengo que dividir los 1550 entre 2. Y esto va a ser mitad de 15, 7, mitad de 15, 7. De 10, 5. Número menor es 775. Ya tenemos el mayor. No, el menor. 775. Hoy vamos a buscar el número mayor. ¿Cómo hallamos el número mayor? A la suma, que es 1700, le restamos el número menor, que es 775. Mientras en tamales, es que una señora me preguntó que hacía, que dije, no sé, bueno, así. Ah, yo dije, no, es que ella quería de Entonces, el menor es 775 y el mayor es 925. Si lo queremos probar, 925 más 775 nos debe dar 1700. Vaya, nos vemos. Gracias. Si a 925 le restamos 775, nos debe dar el menor. Nos va a dar la diferencia, que es 150.
La comprobación ya corresponde a ustedes. Hasta la próxima.